A ver si alguien lo puede hacer para que me corrobore, ¿no? Voy a intentar entrar. Doctora, ¿Sí? solamente sale como si tuviera una foto, o sea, no Ah, ingresa. ok. No ingresa. ¿Se habrá acabado el link? De repente expira. No me he dado cuenta de eso. A ver. Bueno, en todo caso, mientras solucione ese problema, de repente debía hacer la actividad hoy mismo. La hice hace unos 3 días, si no me equivoco, o 2 días. En todo caso, me pueden preguntar, ¿no? Sin entrar al aplicativo. A ver quién se anima, o pregunto, no por lista, porque no tengo la lista. ¿Qué es para ustedes el adverbio, ¿no? Mientras voy compartiendo. Miss, ¿Sí? el adverbio es, o sea, son palabras que dan sentido a la oración. Está interesante lo que dices porque es cierto, pero yo diría más bien que bueno, sí es una palabra con sentido, ¿cierto? Pero a ver, algo Pero más que, específico. Ajá. a ver, Yo, son palabras que dan información sobre el verbo o adjetivo que Muy acompañan. bien. Claro, como dijo, ¿quién puede repetir quién lo dijo? Nancy, no sé quién dijo. Son palabras que dan información sobre el verbo o adjetivo que acompaña. Muy bien, Nancy, porque sí son palabras que dan información. Ajá. Sobre el adjetivo y el verbo. Dice algo claro. Dijiste que justamente el adverbio da información sobre el adjetivo, el verbo, incluso sobre otro adverbio también, ¿no? Pero a ver, una Ujú. pregunta más interesante. A ver, ¿ustedes creen que el adverbio tiene categoría gramatical? Es decir, si el adverbio tiene género masculino, femenino, si el adverbio puede ir en plural. No tiene género. Muy bien, Maricielo, no tiene género, ¿no? Y eso quiere decir que es una palabra invariable, ¿no? Es decir, que no se modifica, ni en género ni en plural. Como dice la definición aquí, que ya les voy a presentar, el adverbio es una categoría invariable. Y como puse en este pequeño vocabulario, ¿qué quiere decir una palabra invariable? Es decir, que no sufre ninguna modificación, ¿no? Es decir, esta palabra no la puedo convertir ni en masculino ni en femenino, con sufijos o a, ni en plural. Por ejemplo, eh, este es el concepto y además el adverbio, al igual que el verbo, también se define dependiendo de si lo vemos semánticamente, sintácticamente, por ejemplo, ¿no? El adverbio, a ver, semánticamente, expresa circunstancias o ideas de lugar, de modo, de cantidad, como por ejemplo, ¿no? Vemos aquí en la pantalla el ejemplo de la oración. Ella escribe rápido. Escribe es el verbo en esta oración y rápido es el adverbio, ¿no? En este caso, de modo, porque nos está indicando cómo es que se da esa acción, es decir, cómo escribe ella, cómo escribe, cuál es la forma, el modo, rápido, ¿no? Pudo haber dicho la oración, eh, ella escribe lento, despacio, pero el adverbio de modo indica justamente la modalidad, ¿no? En la que sucede el verbo. En este caso, cómo escribe ella, pues rápido, ¿no? profesora, Uy, por ahí, ¿sí? profesora, es que usted ¿Opinó? mandó un link en el chat, ¿verdad? Y yo Sí. ingresé y me sale unas preguntas y donde tengo que responder Ajá. y mano arribita, así algo así. Pero ¿pudiste entrar? ¿Pudiste ver la pregunta que dice qué es el verbo? Porque es la idea, lo que había enviado, ¿no? Dice, el adverbio es una categoría gramatical variable o invariable. Así. Sí, eso quería preguntarles, ¿no? Como no podían acceder al link, al final dije que, bueno, ya no le hagan caso al link y simplemente veamos los PPTs, ¿no? Porque igual ya esas preguntas ya la han respondido ustedes, ¿no? El adverbio es una categoría invariable porque obviamente el adverbio no se puede convertir en un adverbio masculino o femenino o incluso no se puede pluralizar, ¿no? No puede ser plural. Como los ejemplos, ¿no? Justo, pero igual gracias Lucero, bueno, Janet, si no me equivoco, por la información. Bueno, si quieres ya y puedes acceder al link, ya lo resuelves, pero sugiero que mejor ya avancemos con el PPT. Y la próxima clase ya veo con cuidado ese tema del link, verifico que esté correcto, ¿no? A veces Ok, uno se profesora. confía, me confía y bueno, al final no estaba, digamos, adecuado. Bien, sigamos. Semánticamente ya expliqué, ¿no? Cuando el adverbio expresa circunstancias o ideas de lugar, de modo, de cantidad. Más adelante vamos a ver más ejemplos, de hecho, un cuadro, donde justamente vemos el adverbio usado como justamente una idea de modo, de cantidad, etcétera. Pero siguiendo con el concepto, el adverbio también, si digamos, lo definimos sintácticamente, también tiene su concepto. Por ejemplo, el adverbio, con el punto 2, el adverbio definido sintácticamente funciona como un circunstancial, ¿no? Por ejemplo, en la oración, ellos hablan poco, sujeto ellos, verbo hablan y adverbio poco. Y obviamente este adverbio poco está funcionando en este caso como un circunstancial de cantidad, ¿no?
porque justamente la cantidad que indica es poco. Es decir, ellos hablan, pero ¿cuánto hablan? El adverbio me dice la cantidad. ¿Cuánto hablan? Poco. Puede haber dicho demasiado, eh, mm, mm, de vez en cuando, pero aquí se usó el adverbio poco, que indica justamente circunstancial de cantidad. Y bien, siguiendo con los ejemplos, como les dije, aquí tenemos las clases de adverbio. Como el punto 1, adverbio de tiempo, ¿no? Como por ejemplo, el adverbio de tiempo ahora, siempre, entonces, ayer, ¿no? Hoy, por ejemplo, anoche, después, jamás, pronto, temprano, recién, mañana, todavía, antes, nunca, luego, hoy, ya y tarde. Todas estas palabritas indican justamente un adverbio de tiempo, ¿no? Y en el segundo lugar tenemos el adverbio de lugar. Lo más sencillo, ¿no? Aquí, afuera, arriba, atrás, ahí, abajo, ¿no? Allí, delante, detrás, allá, junto, enfrente, acá, encima, alrededor, cerca, lejos, dentro y afuera, ¿no? Bueno, de hecho, se pueden aprender estos adverbios o simplemente, bueno, revisando luego el video grabado, pues, ¿no? O cada adverbio lo pueden aplicar después en una oración para que lo recuerden, pero yo diría que los básicos, ¿no? El adverbio de, por ejemplo, ahora, aquí, no, ahora, ayer, mañana. O del lugar también es sencillo, como los ejemplos, aquí, afuera, ¿no? Son, creo que sencillos de recordar, al menos los más conocidos, ¿no? Como aquí. Siguiendo con los adverbios de modo. Puede ser modo bien, mal, así, despacio, aprisa, adrede, apenas, regular, o de cantidad, ¿no? Mucho, más, medio, muy, además, bastante, solo, casi, tan, demasiado, ¿no? Y obviamente pueden haber muchos más, sino que en este caso tenemos algunos ejemplos de cada adverbio, pero ustedes podrían agregar más a la lista, como en el caso de cantidad podrían poner quizás incluso yo creo que nada, ¿no? Nada, demasiado, ¿no? Muchísimo, poquísimo, ¿no? Y ahora el punto 5, los adverbios de afirmación. Sencillo, ¿no? Claro, sí, realmente, también, ciertamente, verdaderamente, ¿no? Y los adverbios de negación. El más sencillo, pues no. Tampoco, nada también. Y el 7 de duda, ¿no? El adverbio que indica duda. Puede ser quizá, acaso, tal vez. Son los más conocidos, ¿no? Y más adelante vamos a ver oraciones donde pueden aplicarse cada caso y ahí más fácil va a ser que recuerden los adverbios. Y ahora, punto 3, la formación de adverbios. Esta es la parte más, digamos, parece compleja, pero en realidad no, porque simplemente nos indica que podemos formar adverbios a partir de otro adverbio. Ay, perdón, le di clic. ¿Y cómo este adverbio se forma a partir de otro adverbio? Pues simplemente lo que hacemos aquí es que hay adverbios a los que les podemos agregar el sufijo mente y ya tenemos otro adverbio. Por ejemplo, rápida, un adverbio que indica modo, ¿no? Rápido. Al adverbio rápida le agregamos el sufijo mente y formamos la palabra rápidamente. Y rápidamente, pues es un adverbio que indica que algo se ha hecho demasiado rápido, ¿no? Rápidamente. O el caso siguiente, hábil, al adverbio hábil, ¿no? Que indica también un modo, ¿no? ¿Cómo lo hizo él el trabajo? Pues hábilmente, por ejemplo. Y si el adverbio hábil le agrego el sufijo mente, tenemos el nuevo adverbio creado, llamado hábilmente, ¿no? O tontas, ¿no? Bueno, suena un poco, ¿no? Tontas, si a tonta le agregamos el sufijo mente, tenemos el adverbio tontamente, ¿no? Estos son los adverbios derivados, es decir, el adverbio que surgió de la unión de un adverbio con el sufijo mente, ¿no? Es sencillo de recordar, porque simplemente vemos el sufijo mente y decimos, ah, este es el adverbio que se formó a partir de la unión de este adverbio más el sufijo mente. Y aquí el cuadrito, ¿no? Un cuadro que indica más bien otro tipo de adverbio llamado locuciones adverbiales, ¿no? Que básicamente son expresiones formadas por grupos de palabras que equivalen a un solo adverbio. Por ejemplo, tenemos como locución adverbial de lugar. Al otro lado es un conjunto de palabras. Bueno, en realidad, si juntamos todas estas palabras y las leemos en conjunto, al otro lado, si leemos en conjunto estas palabras, nos va a dar un adverbio solo. Y ese adverbio solo sería al otro lado. Digamos que es como un adverbio compuesto por varias palabras, ¿no? Porque si dijera al lado, lado no se entendería. Lado me suena a un lugar, al lado. Pero con el conjunto de palabras, al otro lado, ya entiendo que todas estas palabras se refieren a un adverbio, ¿no? Que indica un lugar. Al otro lado, lo mismo con desde lejos. Desde más lejos, desde lejos. Otra locución adverbial. De cerca, ¿no? Otra vez, de y cerca, dos palabras.
dos preposiciones, ¿no? Por ejemplo, leo junto estas dos palabras de cerca y tengo un solo adverbio, ¿no? Que indica ese lugar, de cerca o en alto, lo mismo, por encima, ¿no? Podría haber sido por debajo también. Y en el caso del adverbio, la locución adverbial tiempo, ¿no? Que indica tiempo. De vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, si lees todo este conjunto de palabras, pues tienes solo un adverbio. De vez en cuando, en un momento, a última hora, ¿no? La más conocida, al instante, en cuanto, o el caso de la locución adverbial de modo. Por ejemplo, con el verbo. Ella eh, hizo el cake. No, bueno, antes de ver ejemplos, mejor vemos la locución. A manos llenas. Este conjunto de palabras, a manos llenas, si las leo en grupo, me indican un solo adverbio, ¿no? Que indica cantidad. Algo, digamos, que está... Ella cargó a manos llenas los dulces, ¿no? O ella está a manos llenas, quiere decir que está, digamos que está repleta de algo, por ejemplo. O la palabra a ciegas, también. Junto dos palabras a ciegas y me indica un adverbio, ¿no? ¿Cómo lo hizo? A ciegas. ¿Cómo encontró la salida? A ciegas, ¿no? A bulto, o a pie de juntillas. Al revés, otro caso. A traición de veras, ¿no? Y de esa manera tenemos más variedad, porque si no tuviéramos este conjunto de palabras que forman un adverbio, quizás tendremos adverbios de una palabra, y eso haría que tengamos menos ejemplos de cada caso, ¿no? Pero felizmente hay varios casos. Como locución adverbial de cantidad, más o menos, si lees en conjunto, más o menos indica una cantidad. Es decir, algo que, por ejemplo, no está ni tan lleno ni tan vacío, ¿no? Por ejemplo, llené la canasta más o menos. Allí más o menos me indica que he llenado en cantidad regular alguna cosa, ¿no? O como máximo también. Otra locución adverbial, ¿no? Otro conjunto de palabras que me da otro adverbio. Como máximo. Por poco, en nada, a mansalva, a porrillo. A porrillo es menos usado, pero bueno, si tú usas tu diccionario, ahí podrías encontrar ese caso. De hecho, creo que más en España, ¿no? Se usaría a mansalva, ¿no? A porrillo. Ay, perdón. Y habla del adverbio de afirmación. A veces mi computadora es tan táctil que apenas le doy un poquito de clic y se mueve, ¿no? A ver, locución adverbial de modo. No, perdón, de afirmación. Como el caso de sin duda, ¿no? Sin duda es otro grupo de palabras, junto sin duda y tengo un adverbio, ¿no? Desde luego, en efecto, por supuesto. Todos estos adverbios indican justamente una afirmación. Para no decir solamente sí, sino podría decir sin duda, ¿no? El caso de negación, locución adverbial de negación, ni por asomo. Junto estas palabras y otra vez, ¿no? Un adverbio en que dice negación. Ni por asomo haría eso, por ejemplo. O en mi vida haría eso. O nunca jamás haría eso, ¿no? Y ahora, la locución adverbial de duda. A lo mejor, sin duda, tal vez la más conocida es sin duda, ¿no? Sin duda, yo no robaría una cartera, por ejemplo. A lo mejor robaría una cartera. Indica que a lo mejor, que la estoy pensando, no estoy tan segura, o sea, no sé si lo voy a hacer, pero tampoco descarto la idea, ¿no? Tal vez lo haga. También indica la idea de que no estoy segura de algo, pero tampoco descarto la idea. Tampoco descarto la idea de robar una cartera. Tal vez, ¿no? Tal vez robaría una cartera, por ejemplo. Y bueno, en resumen, porque vamos a ver hoy día dos temas, el adverbio y un tema más, así que esta parte, digamos, al menos para explicarla de primera mano, antes de las preguntas, pues es un poco breve porque al final el adverbio es un tema que, digamos, se puede repasar fácilmente, porque podemos decir que es una palabra invariable. Recuerden, el adverbio es una palabra invariable. Por eso están negritas. Es decir, a diferencia del verbo, el adverbio no puede modificarse, ni para aludir un género femenino, ni para aludir en masculino, ni para ser un plural. El adverbio es una palabra invariable, por eso, o una categoría gramatical invariable, que complementa a un verbo, ¿no? Como por ejemplo, llegó. Si digo llegó, si digo llegó ayer, la palabra ayer es un complemento que me indica un adverbio de tiempo, ¿no? Me indica cuándo llegó. ¿Sí? Por ahí escuché bueno, en todo caso, si por ahí se corta su audio, hago un paréntesis en el tema. Si se corta su audio de internet, pueden de repente escribir un mensaje y ahí ponen la duda, ¿no? O esperan a que su conexión esté mejor, ¿no? O bueno, yo creo que escribir un mensaje con su duda está bien, porque igual siempre hay tiempo para, ¿no? Preguntas como la clase pasada. Y bueno, resumiendo, el adverbio es una palabra invariable que complementa un verbo, pero también a un adjetivo, como dijo la compañera, ¿no? Una de las estudiantes.
El adverbio puede complementar un verbo, un adjetivo o a otro adverbio, ¿no? Como el caso de llegó demasiado pronto. Allí demasiado, esta palabra demasiado es un adverbio de cantidad, que indica que justamente llegó muy, muy, muy temprano, ¿no? Muy pronto. Y además el adverbio, a ver, es una palabra invariable, complementa un verbo a un adjetivo o a otro adverbio e indica nociones de lugar, tiempo, modo y cantidad. Es decir, si bien el adverbio no puede escribirse ni en masculino ni en femenino, ni puede ser plural, lo bueno del adverbio es que sí puede indicar en el predicado, puede indicar un lugar, un tiempo, un modo, una cantidad donde se desarrolla un verbo, por ejemplo. Es lo bueno. El adverbio tiene ese, ¿no? Ese aspecto, digamos, positivo. Indica nociones de lugar, de tiempo, de modo o cantidad. Y bueno, hasta aquí sería la explicación de esta primera parte. Así que antes de pasar a al segundo tema, eh, quiero saber si por ahí, si hay dudas, si quieren que igual que repita una parte, quizá el concepto, quizá la clasificación, o como la clase pasada, a partir de sus dudas vamos otra vez repasando, ¿no? Justamente el tema que acabamos de ver, porque obviamente la mente es frágil, por ahí quizás quieren ver un concepto o digamos repasar el tema, ¿no? Miss, ¿Sí? una pregunta, Maribel. ¿Por Ah, qué sí. le llamamos este verbo de palabra invariable? Ah, le repito. ¿Me puede Sí. explicar? Sí, no hay problema. A ver, retrocedo, porque en el concepto justo puse ajá, ay, perdón, en el concepto puse ahí la explicación más concreta, ¿no? Palabra invariable. Puede sonar complicado, ¿no? Fíjate aquí, donde dice primero definición y está escrito que el adverbio es una categoría invariable. Es decir, es una palabra que no varía. Es decir, es una palabra que no se transforma, que no se modifica. Es una palabra por eso que no varía, que no se transforma. El verbo se transforma, por ejemplo. Si el verbo perder lo transformo y escribo perdió, o mejor, otro caso, si digo ella lucha, significa que el verbo habla de una persona. Pero si digo ellas luchan, allí el verbo está en plural. En cambio, el adverbio no se modifica porque nunca puede ponerse en plural. Nunca puedo decir, por ejemplo, el adverbio rápido. No puedo decir ella escribe rápidos, porque el adverbio en plural no existe. Así que rápidos no podría ser. Y si digo compramos mucho, no puedo decir compramos muchos, porque el adverbio en plural, recuerden, no existe. Por eso es una categoría invariable, porque el adverbio no se puede transformar, no se puede modificar. Si le pongo una S, no se convierte en plural, ¿no? Eso está prohibido por nuestra norma, digamos, de la gramática. Y tampoco el adverbio puede colocarse en masculino o femenino. Es decir, no puedo decir rápido, rápida. Bueno, sí podría, rápida podría decir ella es rápida. Podría ser, pero la idea es esa, ¿no? Que el adverbio, digamos que en sí, además de que diga rápida, debería ser ella corre rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si dijera ella es rápida, ese rápida más bien sería un adjetivo, un adjetivo, no sería un adverbio. Porque recuerden, el adverbio siempre modifica a un verbo o remodifica a un adjetivo o a un adverbio. Es decir, resumiendo tu duda, ¿no? El adverbio es una categoría invariable porque no se puede el adverbio transformar. No puedo esa palabra transformarla, ¿no? Cambiarla porque simplemente esa palabra no tiene ni género ni plural, es decir, no tiene motivos para ser cambiada, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, ¿no? Miss, ya, ok. Ujú. Gracias. Sí, de nada, Maribel. Ujú. Profesora, disculpe, Sí, con respecto al locución, a las locuciones que usted mencionó, adverbial. Ujú. hay uno que lo que es modo Ajá. tiene un parecido a lo que es cantidad, si no me equivoco. Ah, buena observación. Modo, cantidad, bueno, hay casos donde puede coincidir. Por ejemplo, si yo digo, ella llegó de la fiesta a manos llenas, estoy indicando el modo. ¿Cómo llegó a manos llenas? Pero también podría ser ese adverbio de modo, pero al mismo tiempo podría ser de cantidad. También vale. Son válidos ambos casos, ¿no? Yo creo que depende quizás de la oración. Si la oración te lleva a que tú tengas que usarla en modo de cantidad o en modo de modo, allí sí se explica la diferencia. Pero sí, yo creo que pueden usarse, un adverbio puede ser al mismo tiempo de modo como de cantidad. Así que puede ser, a manos llegas, ¿no? Por ejemplo, a ciegas ya no podría ser un adverbio de cantidad, ahí ya no funciona.
¿no? Pero si digo a manos llenas, sí se puede usar, ¿no? Se puede usar como cantidad. Así que respondiendo a tu pregunta, pueden ser ambos casos, ¿no? Simplemente si por ejemplo, la oración te dice, ella llegó más o menos, suena raro, pero si dice ella llegó más o menos de ánimo, bueno, podría ser ahí, indica que su ánimo está regular. Pero si dice, por ejemplo, ella llenó la tetera más o menos, ahí se aplicaría así como cantidad, ¿no? Como te digo, un adverbio, una locución adverbial puede ser tanto de modo como de cantidad, ¿no? Ya depende de la oración, cuál es la que tú uses, la que prefieras usar, ¿no? Eso te diría, Piero, ¿no? Ujú, Muchas gracias. ujú. Así que no hay problema. A ver, ¿alguna otra pregunta, no? Locución adverbial, no repitiendo, ¿no? Recordándoles, la locución adverbial puede ser de lugar, de Puedo tiempo, hacer de una tiempo. pregunta. Sí, Lucero. ¿Modo tiene que ser específicamente una acción que hacemos o no? No necesariamente una acción, sino que lo que pasa es que el modo indica la forma en la que está ejecutado la acción. La forma, por ejemplo, volviendo al ejemplo del inicio, de la definición. A ver, cuando digo en la oración, el punto uno, definición semánticamente. En la primera oración, ella escribe rápido. Por ejemplo, ese adverbio rápido indica el modo en el que ella escribe. Es decir, más que una acción rápida, no habla de una acción, sino habla de cualidad, de una característica. ¿Cómo es que ella escribe? ¿Cuál es el modo, la modalidad, la manera? ¿Cuál es la manera en la que ella escribe? ¿Cuál es la manera en que escribe? Rápido, ¿no? Así que, Lucero, mi consejo es que más que pensar en adverbio como una acción, piensa en el caso de modo. El adverbio de modo indica la manera, la forma en la que se ha dado una acción. ¿Cuál es la manera? Claro. Ajá. Entonces, ¿Cuál es la ya, manera en la que se dio la acción? Ajá. La manera en la que ya, se dio la gracias, acción profesor. es rápido. Ajá. Ese es mi consejo, porque podría haber dicho ella escribe lentamente. ¿Cuál es la forma, la manera en la que ella escribe? Lentamente, porque no demora, por ejemplo. Así que ya saben, el verbio de modo indica la modalidad, la forma en la que se ha ejecutado el verbo. Como el caso, ella escribe, ¿cómo? ¿De qué manera? Rápido. Ajá, ese es un dato para que así, con esa idea, ya no se van a confundir y no van a confundir un verbo que indica acción con un adverbio que en este caso de modo indica una modalidad. ¿Alguna otra duda? O en todo caso repasamos el cuadro, ¿no? Ujú. Con el tiempo quizás se pueden, yo incluso en el colegio me acuerdo que me aprendí los pronombres, ¿no? A, ante, bajo. Podrían quizás hacer lo mismo con las locuciones, ¿no? Aprenderse quizás las básicas o simplemente con los ejercicios ya ustedes van aprendiendo, ¿no? Cuáles son algunas locuciones adverbiales. A ver si tienen alguna otra duda y si no, ya pasamos al siguiente tema, porque como estos dos temas han sido cortos, pues esta clase se van a ver dos, ¿no? Bueno, creo que han entendido por su silencio, así que pasamos al siguiente tema. Ya vimos el resumen y bueno, el siguiente tema es la oración, ¿no? Algo que hemos visto, que podemos intuir que es una oración. Pero igual, siempre es bueno, ¿no? Para conocer yo sus saberes previos, siempre les pregunto. A ver, primero veamos los aprendizajes. Quiero que diferencien las oraciones según su estructura en bimembres o unimembres. Vamos a explicar más adelante qué es una oración bimembre, qué es un unimembre. Y también quiero que aprendan a clasificar la oración según la actitud del hablante, ¿no? Eso también vamos a verlo más adelante. A ver, como les dije, quiero recopilar sus saberes previos, saber qué recuerdan, cómo ustedes definen o explican, digamos, en sus palabras, qué es una oración. A ver si alguien se anima, si Eh, no... una oración es un conjunto de palabras que expresan una idea completa. Muy bien, Y Pamela. Sí, se puede definir así, como una oración es un conjunto de palabras que expresa una idea completa, ¿no? Porque la oración tiene que tener un sentido, ¿no? Un significado, ¿no? Muy bien, es una buena definición. ¿Alguien más? Antes de pasar a la definición oficial que he puesto aquí en el PPT. Bueno, entonces pasamos al caso porque es sencillo, ¿no? La oración es la expresión de una idea, como dijo Pamela. La oración es la expresión de una idea con sentido completo, es decir, con significado, ¿no? Con coherencia. La oración es justamente, ¿no? Es la expresión de una idea con sentido completo o es el conjunto de palabras que expresa una idea, como dijo Pamela. Muy bien, muy buena definición. Y lo básico, ¿no? La oración, recordemos, ¿no? Parece simple, pero siempre es bueno recordar los nombres, que la oración tiene un sujeto y un predicado, es decir, un sujeto que ejecuta una acción y justamente esa acción ejecutada es el predicado, ¿no? Como nos dice aquí el cuadro, el sujeto es una persona,
Persona, animal o cosa, incluso puede ser un sentimiento abstracto lo del sujeto, ¿no? El sujeto es una persona, animal o cosa de quien se dice algo, ¿no? Incluso si el sujeto no está explícitamente en la oración, sabemos que hay un sujeto. Si en una oración yo digo corrió por el campo, intuyo que corrió se refiere al sujeto él. Él corrió o ella corrió. Pero igual siempre se asume que hay un sujeto, ¿no? Una persona, un animal o una cosa. ¿De quién se dice algo? Y el predicado es justamente lo que se dice de ese sujeto. El sujeto es la persona de quien se dice algo y el predicado es lo que se dice de ese sujeto. Aquí coloqué un cuadrito para, digamos, poder ver de manera más orgánica el tema de la clasificación. Entonces, la oración se clasifica según criterios siempre, según el criterio ortográfico. Es decir, la oración se estructura en base a un punto. Recuerden, todas las oraciones tienen un punto. Si no hay punto en una oración, está mal escrita. ¿Por qué? Porque esa es la norma de nuestra ortografía, ¿no? De la lengua española. Siempre la oración, según el criterio ortográfico, digamos, se realiza en base a un punto. Tiene que tener un punto final. Y luego, según el criterio semántico, la oración, digamos, según la actitud del hablante, esa oración puede ser enunciativa. Es decir, el sujeto hablante, el sujeto de la oración, el sujeto que escribe la oración, enuncia algo, ¿no? Por ejemplo, yo llegué temprano a clases. En esta oración enunciativa hay un sujeto, el sujeto yo, y el sujeto yo está diciendo que llegó antes. Este sujeto nos está diciendo que hizo una acción, y su acción fue que llegó temprano, ¿no? Yo llegué temprano a clases. Igual más adelante vamos a ver más ejemplos, así que este es un ejemplo básico, ¿no? Para explicar el caso. Y ahora, la oración clasificada, según la actitud del hablante. Si el hablante tiene una actitud interrogativa, por ejemplo, en este caso, ¿cómo te llamas? Vemos que en esta oración, bueno, hay un signo de interrogación, ¿no? El signo, ¿no? ¿Cómo te llamas? El signo de interrogación para el inicio y para el final. Es decir, según la actitud interrogativa, el hablante está preguntando algo, interrogando algo. Y en esa oración que interroga tiene que haber el signo de interrogación, obviamente, para que tenga sentido. Y ahora, la oración clasificada, según el criterio sintáctico, puede ser una oración unimembre o una oración bimembre, ¿no? Perdón, antes de pasar a ese caso, me olvidé decir que en el criterio semántico, la oración puede ser, según la actitud del hablante, enunciativa, como ya dije, interrogativa, dubitativa, que indica duda, como en el caso de tal vez vaya al cine, por ejemplo. Puede ser imperativa, puede ser una oración desiderativa, o puede ser una oración exclamativa, ¿no? En el caso de imperativa, cuando la oración da una orden, como lava los platos. O en el caso de una oración desiderativa, es una oración que indica deseo. Y el deseo se expresa en la palabra ojalá. Ojalá saque buena nota, por ejemplo, ¿no? Que tiene obviamente signos de admiración. Y en el caso de una oración exclamativa, es una oración que está exclamando algo. Por eso están los signos de admiración. Al inicio y al final, como en el caso de decir qué golazo, ¿no? Por ejemplo. Igual no se preocupen porque más adelante vamos a ver más ejemplos de cada criterio, ¿no? Tanto semántico como sintáctico sobre todo. Porque el criterio ortográfico es simple, ¿no? Es una oración con punto nada más. Por ejemplo, ¿cómo se clasifica una oración según el criterio sintáctico, perdón? Según el criterio sintáctico, aquí tenemos el caso de que la oración, según este criterio sintáctico, se divide en oración unimembre o bimembre. ¿Pero qué es unimembre? Pues es aquella oración que presenta un solo miembro. Por eso uni de uno solo, un solo miembro. Es decir, no puede dividirse esta oración en sujeto y predicado, porque obviamente si tienes una unidad no puedes dividirla en dos, ¿no? Es una oración unimembre, no se puede dividir ni en sujeto ni en predicado. Como en el ejemplo de la palabra auxilio, ¿no? Auxilio con signo de admiración. Esta palabra auxilio obviamente no puedo dividir en dos partes porque si no sería separación de sílabas, ¿no? No puedo dividir au ni en sujeto ni predicado porque además no tiene sentido, no tiene coherencia. O en el caso de fuego, ¿no? Si digo fuego, son expresiones, ¿no? Expresiones unimembres porque tienen un solo miembro, ¿no? No se pueden dividir, por tanto, en dos partes, ni en sujeto ni en predicado. Como en el caso de hace mucho calor. Parece que, que en esta oración sí tengo tres palabras. Parece que se podría dividir, pero en realidad, en esta oración, hace mucho calor, no hay ningún sujeto que está haciendo una acción. Simplemente es una expresión que está indicando un tema climático. Hace mucho calor. No digo, ¿quién hace mucho calor? No. Si dijera, el sol está iluminando esta mañana, allí sí el sol sería el sujeto, ¿no? El sol está
haciendo que haya mucho calor. Allí sí habría un sujeto, el sol, y lo que hace, ¿no? Dar calor. Pero esta oración hace mucho calor, no tiene ni sujeto ni predicado, por tanto es unimembre. Solo tiene un miembro, ¿no? Y lo que está indicando es una oración que habla del cambio climático, nada más. No está hablando ni de un sujeto ni de un predicado. Como en el caso de esta oración también. Nevó toda la noche. Veo varias palabras. Parecería que puedo dividir la oración en sujeto y predicado, en dos partes. Pero en realidad no, porque en esta oración tampoco hay un sujeto que hace una acción ni hay una acción. Simplemente es una expresión que está indicando un tema climático, ¿no? Nevó toda la noche. Si digo nevó toda la noche, pues tengo una oración unimembre, ¿no? Porque ya saben, unimembre porque no hay ni sujeto ni predicado, es simple. Así que no se confunda porque a veces hay oraciones que tienen varias palabras y uno piensa, ah, no es una palabra, entonces no es unimembre, no. Tienen que aplicar la fórmula de que en esa oración no haya ni sujeto ni un predicado, no hay un sujeto que hace una acción, ni una acción que habla, y así se dan cuenta de que es unimembre, ¿no? Y el caso más simple que siempre vemos, la oración bimembre, que es aquella que presenta dos miembros o partes. Es decir, en esta oración, obviamente, sí hay un sujeto y un predicado. Por ejemplo, la primera oración, esa joven es muy amable, ¿no? Esa joven es el sujeto y el predicado es muy amable porque justamente lo que, lo que se dice de ese sujeto es que es muy amable, ¿no? Allí está el predicado y el verbo, ¿no? Esa joven, ¿qué cosa? Es muy amable, muy bien. En el caso de la siguiente oración, estudió para el examen de gramática. Ahí también hay un predicado, pero también hay un sujeto tácito. El sujeto no está escrito explícitamente, pero sabemos que es un yo. Porque puedo decir, yo estudio para el examen. Entonces tengo un sujeto tácito y un predicado. Entonces es bimembre, tiene dos partes. Tiene el sujeto y el predicado. O en el caso de la oración, ayer regresaron de viaje mis padres, ¿no? También en esta oración, aunque el sujeto está al final, igual, hay un sujeto y un predicado. El sujeto es mis padres, el predicado es que ayer regresaron de viaje. Es decir, es una oración bimembre porque tiene las dos partes, el sujeto y el predicado. No importa el número de palabras, no importa si la oración es larga o corta, si esta oración se puede dividir en un sujeto y predicado, entonces es bimembre. Y si no, unimembre, ¿no? Así de simple, ¿no? Se entiende este caso. Y ahora, la oración. La oración funciona según el criterio semántico, ¿no? La oración semánticamente. Pues según la actitud del hablante, o sea, la persona que habla o que hace la acción, ¿no? Según la actitud del hablante, las oraciones se clasifican en, primero, oraciones enunciativas, es decir, oraciones que enuncian algo, oraciones donde el hablante nos dice algo, nos informa o declara algo. El hablante dice, informa o enuncia algo. Estas oraciones además pueden ser afirmativas o negativas. Por ejemplo, mi hijo siempre fue estudioso. Aquí tengo el sujeto, mi hijo, y siempre fue estudioso, ¿no? Y en esta oración se está afirmando estoy afirmando que mi hijo siempre fue estudioso, siempre fue responsable, ¿no? Por ejemplo. Pero en la siguiente oración, más bien el hablante, ¿no? Nos está diciendo, no tenemos mucho dinero. Es decir, aquí el hablante está enunciando algo negativo. Está diciendo que nosotros, justamente, negativamente, estamos faltos de dinero. No tenemos dinero, ¿no? Así de simple. Así que no se confunda porque hay oraciones enunciativas donde el hablante dice algo, pero eso que dice puede ser algo negativo o positivo, ¿no? Como estos casos. O las oraciones interrogativas, que es más sencillo. Es la oración aquella donde el hablante pregunta, interroga, ¿no? Por eso interrogativa, ¿no? Y además esta oración posee una entonación propia que representa con los signos de interrogación, ¿no? Es fácil de identificar. Tengo una oración con signo de interrogación y en esta oración hay un hablante que está preguntando algo, que está interrogando, pues es una oración interrogativa. Como por ejemplo, ¿tendrás tiempo para ir a la reunión? Allí en esta oración, una persona está preguntando, ¿no? Me está preguntando a mí, ¿tú tendrás tiempo para ir a la reunión? Es decir, el hablante me está haciendo, hay un hablante implícito que me está haciendo una pregunta a mí. Y esa pregunta, obviamente, tiene que ir con signo de interrogación. Y por ende, esa oración es interrogativa, ¿no? Y el siguiente caso, ¿qué libros has leído? Otra oración donde un hablante a mí me está preguntando, por ejemplo, ¿qué libros has leído? Y obviamente, como esta oración es una oración de pregunta, tengo que ponerle los signos de pregunta, ¿no? Los signos de interrogación. Y el tercer caso, oraciones exclamativas. Fácil, exclama, viene de exclamar. O también llamadas oraciones admirativas, ¿no? Cuidado porque a veces pueden preguntarte en un ejercicio, escribe una oración exclamativa o escribe una oración admirativa. Y admirativa, exclamativa,
son lo mismo, ¿no? Y estas oraciones exclamativas o admirativas expresan la sorpresa o admiración, ¿no? Sorpresa o admiración de un hablante frente a un hecho. Reciben una entonación peculiar que se grafica con los signos de exclamación, obviamente, siguientes. Por ejemplo, cuidados, ¿no? ¿Cuánto siento lo ocurrido? Por ejemplo, en esta oración, ¿cuánto siento lo ocurrido? También están los signos de admiración, porque en esta oración, un hablante, por ejemplo, me está diciendo a mí, hola, cuánto siento lo ocurrido? Es decir, está, digamos, está con sorpresa, ¿no? O mejor dicho, con admiración puede ser, ¿no? Con admiración, un hablante me está diciendo, ¿no? Cuánto, cuánto siento, ¿no? Cuán triste estoy, por ejemplo, por tu pérdida, ¿no? Y obviamente es una oración en la cual se está justamente admirando de algo o quizás sorprendiendo, ¿no? Ujú. Bueno, la oración, qué barbaridad, que es más clara, qué barbaridad. Cuando digo eso, qué barbaridad, también puede esta oración, un hablante expresar una sorpresa, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ocurrió eso, no? Y obviamente, qué barbaridad me está indicando sorpresa. Un hablante con sorpresa está diciendo, ¡qué barbaridad! ¿No? Como pudo haber dicho, ¿cómo, no? ¿Qué ocurrió, no? Por aquí dice, ¡qué barbaridad! Y los siguientes casos, ¿no? Tenemos oraciones desiderativas, que son aquellas donde el hablante expresa un deseo, ¿no? Ya saben, desiderativa viene de deseo. De deseo. Ejemplos. Quiera Dios que las cosas salgan bien. En esta oración, un hablante está expresando un deseo, ¿no? Un deseo de que quiera Dios, o sea, ojalá que Dios, ¿no? Haga que las cosas vayan bien, ¿no? Por ejemplo. O en el segundo caso, que dice, ojalá llegue temprano. En esta oración, un hablante también está indicando un deseo. Desea que ojalá llegue temprano, ¿no? Una persona, por ejemplo. Y el punto 5, ¿no? Oraciones dubitativas son aquellas donde un hablante expresa una duda o una incertidumbre, ¿no? Una interrogación. Por ejemplo, quizá haya venido anoche. Aquí, pues, de primera mano, ¿no? En primer lugar está justamente la palabra que expresa la duda, ¿no? La duda que tiene este hablante, que está haciendo esta oración. Quizá haya venido anoche, o sea, quizá. Es decir, con esta palabra quizá, el hablante indica que no está seguro de algo, ¿no? No sabe si eso, ha venido anoche, ¿no? Puede que sí, puede que no. Por eso quizá haya venido anoche, dice el hablante. O el siguiente caso, ¿no? La oración que dice tal vez regrese mañana. También, justamente, ¿no? Tenemos aquí una locución adverbial, porque si, tal vez, si leemos junto, tal vez, me está indicando, ¿no? También una idea también, ¿no? De duda, ¿no? Pero en este caso, justamente, tal vez, ¿no? Me está indicando que hay una duda, ¿no? Que este hablante tiene duda. Tal vez regrese mañana. Es decir, el hablante dice tal vez porque no sabe si va a regresar mañana o no, ¿no? Puede que sí, puede que no. Por eso tal vez regrese mañana, ¿no? Y ahora el caso 6, oraciones exhortativas, donde el hablante expresa una orden, pero no solamente una orden, sino también puede ser un ruego o un consejo. Y también se les llama oraciones imperativas, ¿no? Nunca olviden porque a veces uno piensa oración imperativa, habla de orden, pero no solamente puede aquí el hablante decir algo con orden, sino puede también decir algo con intención de ruego o de consejo. Por ejemplo, el hablante dice, presten atención. Y ese presten atención es una orden, porque obviamente, por ejemplo, un profesor podría estar en su clase y decir, alumnos, presten atención, ¿no? Y eso indica que el maestro está ordenando que los alumnos justamente estén atendiendo, ¿no? Es que acá hace frío porque esta casa es esto. Sí, sí. Está hablando Joana, si no me equivoco. Frío también. Con falda. Sí, ¿quieres decir algo? Puedes comentar también, ¿no? Sobre la clase. Señorita Johanna Vázquez, su micrófono, por favor. Creo que se le olvidó prendido. Sí, creo que sí. Hola, Joana, hola. Tener más cuidado, sí, por favor. Sí, Joana, si pudieras ponerlo en mute, porque a veces con mucho ruido uno puede distraerse, ¿no? Fácilmente, ¿no? Bueno, gracias. A ver, la oración es exhortativa, como dije. Una oración exhortativa o imperativa puede indicar una oración donde el hablante esté justamente dando una orden, o el hablante está hablando con intención de hacer un ruego, o el hablante habla con intención de dar un consejo. Por ejemplo, ya dije el caso de presten atención, donde el hablante da una orden.
O el segundo caso, ¿no? La oración que dice, no te vayas, por favor, ¿no? Aquí en la oración obviamente no se está ordenando a alguien que no se vaya, se le está rogando, ¿no? Suplicando que no se, ¿no? Que no se vaya esa persona. No te vayas, por favor. Entonces, en esta oración, el hablante está con una intención de ruego, ¿no? Y en el tercer caso que dice, tratan de mejorar siempre, pues aquí en esta oración trata de mejorar siempre. El hablante está dando un consejo, ¿no? Por ejemplo, a mí me podría decir, trata de mejorar siempre, ¿no? Me está aconsejando que actúe así, ¿no? Que mejore. Y bueno, ya allí acaba, bueno, en teoría, ¿no? Estos ambos temas, el adverbio y la oración. A ver, si tienen alguna duda me pueden comentar, porque quizás como hemos visto dos temas, a veces uno puede equivocarse de concepto ¿no? O cómo clasificamos, ¿no? De tal cosa. Por ejemplo, ¿no? Hablamos de la oración y la oración también se define de muchas maneras, ¿no? Dependiendo de... Profesora, una pregunta. Ujú. En la pregunta 6, la oración exhortativas, ¿tienen en unición el orden, ruego y consejo? O sea, ¿es uno solo, por así Estás decirlo? hablando de los ejercicios del tema, ¿no? Sí, 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 del último. ¿Qué fue? Claro. Igual te respondería en la segunda parte o después de que terminen de resolver algunas dudas sobre el tema, porque igual vamos a ver los ejercicios. Me parece bien que te adelantes, pero aún estamos viendo en la parte de teoría, ¿no? En todo caso, si nadie tiene alguna duda, puedo dejar de compartir el PPT de teoría y vamos a la práctica, pero sugiero que la parte de práctica la No, hagamos no, después. profesora, es lo que explicó. Ah, bueno, ¿cuál punto? El 6. Sí, ese Eh, es. la Ese oración... es ex- ese, Ah, ajá. ¿cuál era tu duda sobre la oración exhortativa? Sí, la oración exhortativa, orden, ruego y consejo es uno solo y un solo conjunto. ¿Un solo concepto? ¿Un solo... Ajá. No, no, son diferentes, porque el hablante, en la oración exhortativa, el hablante de la oración puede expresar con su oración un orden o puede expresar un ruego o un consejo. O sea, orden, ruego y consejo son conceptos distintos. No, porque dar una orden quiere decir que estás obligando a alguien a hacer algo. Y rogar no quiere decir obligar, sino más bien rogar es suplicarle a alguien para que haga algo, ¿no? Que tú quieres. Y consejo también es diferente. Son conceptos distintos, pero estos conceptos se aplican para la oración exhortativa. Es decir, cuando un hablante se está ordenando algo, te está rogando o te está aconsejando, son casos donde vemos oraciones exhortativas, ¿no? No sé si Ahí ya resolví tu quedó pregunta, si sola. tenías dudas. Sí, sí, sí. Ujú, Sí, ujú, gracias. claro. Sí, porque lo digo porque a veces también uno cuando dice, escucha la palabra imperativo, piensa en que imperativo hace referencia solo a orden. Pero no solamente cuando digo una oración imperativa hablo de una oración donde un hablante expresa orden, sino que también en esa oración el hablante puede expresar un ruego o un consejo, no solamente orden, ¿no? Por eso es bueno que tengan los tres casos. En esta oración exhortativa, un hablante me puede ordenar, me puede estar rogando o me puede estar aconsejando con su oración. Ujú. Así que bueno, si alguien más tiene alguna duda, si no, igual podemos ir repasando los conceptos, ¿no? O en todo caso, a ver si tienen buena memoria o si han entendido el tema, que es lo importante, ¿no? Si me pueden decir qué hemos aprendido hoy, a ver quién se anima a decirme, ¿no? Cuáles son los temas que hemos visto, si recuerdan el concepto y la estructura, o si simplemente algo que recuerden algo que recuerden de los temas que hemos visto, ¿no? Algo que recuerden de la oración, algo que recuerden del verbo, que les ha parecido difícil quizás o fácil. A ver, por ejemplo, con Lucero, ya que me preguntó, por ejemplo, Lucero, ¿no? ¿Qué has aprendido hoy y qué te ha parecido más difícil, ¿no? ¿Qué te ha parecido más difícil de los temas, ¿no? O del tema de la Eh, lectura o la el que oración. me pareció más complicado, Ujú, sí. podría ser mm, en la oración unimembre, Ah, un miembro. porque, claro, ajá, no Ujú, equivocar en algún momento con la oración vivembre. claro. Tienen diferentes conceptos, en oraciones a veces no se puede distinguir tantas veces. Claro. Y hay un tip que te doy, es que cuando veas una oración larga, no te confíes y piensas que es bimembre. Mi consejo es, Lucero, por ejemplo, en este caso, que en esta oración tú, digamos, en la oración busca si es que hay un sujeto que hace una acción y su respectiva acción. Si no hay un sujeto ni un predicado, entonces esta oración no es bimembre, sino unimembre. Porque esa oración, aunque tenga muchas palabras, esa oración tiene Claro. solamente un miembro, Y ¿no? profesora, si Ujú.
Si se trata de un animal o un objeto, Ujú. También, sería, si se trata de un claro, ser vivo, por así decirlo. claro, si es un animal y el animal hace una acción, por ejemplo, si dicen el león comió su carne, si digo el león comió su carne, en esa oración hay un sujeto, el león y la acción, comió la carne. En esa oración, aunque es un animal, hay un sujeto y hay un predicado, entonces es bimembre. Ujú. Y Claro. en el caso de una, claro, y si fuera una Una cosa, flor, una flor, ajá, eso en el caso de una flor. ajá, o si fuera, por ejemplo, el objeto, la mochila se cayó. Si digo en esta oración, la mochila se cayó, el sujeto es la mochila y la acción se cayó. Entonces, en esa oración, aunque hay un objeto, hay un sujeto y un predicado. Entonces, es bimembre. Ajá, así que, Por eso le digo, ¿ves? Yo ahí en la mochila se cayó, podría ser también mi membre, porque es un objeto. en realidad es bimembre. Lo que pasa es que la oración bimembre no distingue si el sujeto es humano, si es animal, si es cosa. Claro. Mientras, ajá, si el sujeto no importa si es una cosa. Mientras el sujeto haga una acción, o sea, mientras el sujeto tenga un predicado, pues es bimembre, ¿no? Así que no tengas problema, no te confundas y no te, digamos, tengas dificultad porque ves que el sujeto es una cosa, ¿no? Es un sentimiento, es un objeto. Mientras ese sujeto inanimado, por ejemplo, inanimado, mientras ese sujeto tenga un predicado, pues es bimembre, ¿no? Porque bimembre es una oración que tiene justamente dos partes, sujeto y predicado, por eso bimembre. Ujú. Ok, profesora, gracias. Ajá. Porque justamente en los ejemplos van a haber casos donde ustedes ven una oración con 4 palabras, 5 palabras, y pueden pensar que es una oración bimembre, pero si ustedes analizan, leen con atención la oración y ven que en la oración no hay un sujeto ni un predicado, o sea, no hay un sujeto, no importa si el sujeto es vivo o no vivo, si hay un sujeto que hace una acción, entonces es una oración bimembre, porque tiene las dos partes, ¿no? Ujú. Así que, bueno, en los ejercicios van a ver eso, ¿no? Van a ver casos donde van a pensar, ¿es bimembre o unimembre? Aplican la técnica de sujeto y predicado y ahí saben si es bimembre o es unimembre, ¿no? Lo más fácil es, creo, de la oración unimembre, bueno, menos una oración con una palabra. Y si la palabra dice, por ejemplo, auxilio, fuego, expresiones, por ejemplo, oraciones unimembres pueden ser expresiones como auxilio, fuego, ayuda, ¿no? Este tipo de palabras donde no hay ni sujeto ni un predicado, ¿no? Pero siempre les digo, tengan cuidado con la palabra, con la oración, si es que tiene varias palabras, ¿no? Porque pueden pensar que es bimembre, pero hagan su división de sujeto y predicado, ¿no? Así que bueno, si alguien más tiene alguna duda sobre otro tema, o sobre el adverbio también, ¿no? Porque tanto el adverbio como la oración tienen clasificaciones, ¿no? Tienen sus divisiones y todo ello. Por ejemplo, por eso hice este cuadrito, porque si yo misma me enredaba un poco, decía, ¿y cómo ordeno estas clasificaciones? Pues como el mapa semántico o el mapa conceptual en este caso nos ayuda justamente a ver cada aspecto, ¿no? Es decir, los criterios de la oración. La oración se clasifica según criterios ortográfico, semántico y sintáctico, ¿no? Y justamente el criterio semántico es el que tiene más subdivisiones, porque el criterio semántico me dice que según la actitud del hablante, la oración puede ser enunciativa, interrogativa, dubitativa, imperativa, desiderativa o exclamativa, ¿no? Por ejemplo. Quizás en su casa con más detenimiento puedan ver este cuadro y una vez que lo tengan más claro, ahí se dan cuenta de, ah, ya, este, este aspecto me refiere a esta clasificación, ¿no? Y así van viendo cada caso, ¿no? Ujú. No sé si alguien más tiene alguna duda o quiere que vuelva a hablar de algún aspecto de la oración o quizás del adverbio. Creo que lo de unimembre, la oración clasificada sintácticamente como bimembre y unimembre ya quedó claro, ¿no? Pero igual en los ejercicios van a ver, ¿no? Van a ver cada caso y van a resolver. Y bueno, la oración semántica también tiene sus divisiones, ¿no? Según la actitud del hablante. Recuerden que el hablante puede ser una persona que dice algo o que escribe algo, ¿no? Por ejemplo. Y ahí tenemos cada caso. La oración semánticamente puede ser enunciativa, interrogativa, exclamativa y desiderativa, dubitativa y exhortativa, ¿no? Lo bueno es que estas oraciones tienen nombres que hacen referencia a lo que hacen. Por ejemplo, oración desiderativa. Desi suena como deseo, ¿no? Por eso es una oración donde el hablante expresa un deseo. A ver, alguien más que me diga qué aprendimos hoy. A ver quién. O en todo caso puedo llamar por la lista. A ver. ¿Se encuentra Nancy? Porque Lucero
Sí, te agradezco, pero ya has participado, yo creo que por ahora está bien. También es bueno dar oportunidad a otros Sí, compañeros. profesora. Ah, Nicole, ¿no? ¿Nicole habló o no? Sí. Ah, bueno, Sí, profesora, lo que hoy día hemos aprendido es justo lo que estaba hablando, ¿no? Bueno, para mí sí, es como que un poquito difícil, no entendí tampoco, un poquito difícil, mejor dicho, ¿no? Porque ya lo acaba de explicar lo que es mi membre y mi membre, mi membre. ujú, Y bueno, ya lo que hemos hablado de los temas son acerca de las oraciones, estructuras, ujú, la palabra invariable o el otro que es el adverbio, creo, ujú, sí. y las locuciones adverbiales, lo que vimos, ¿no? El lugar, el tiempo, la duda, todo eso, profesora. Sí, muy bien, Nicole. Claro, entiendo que igual puede ser un poco complejo porque justamente cada tema tiene sus propias, tiene aspectos más detallados. Por ejemplo, el adverbio también tiene sus clasificaciones no variadas, tiene varias clasificaciones, y el caso de la oración también, ¿no? Tiene sus clasificaciones, ¿no? Así que entiendo que por ahí pueda ser complejo porque Sí, profesora. justamente Por hay las varios aspectos. clasificaciones. Claro. Pero lo bueno es que igual has entendido, yo creo que lo básico, igual con los ejercicios vas a reforzar lo aprendido y yo creo que con los ejercicios te va a quedar más claro porque cuando uno hace un ejercicio, allí ves la teoría y dices, ah, ya, esto se aplica así, viendo la teoría y ahí vas aprendiendo, ¿no? No hay problema. Y además me da gusto, ¿no? Que del adverbio aprendiste, ¿no? Bueno, tienes la noción de locución adverbial y también de las oraciones, ¿no? Lo de unimiembre y bimiembre puede ser más complejo, pero como digo, con los ejercicios vas a aprender, porque yo misma cuando estuve haciendo los ejercicios, también me puse a mirar y dije, ah, este caso, esta oración es bimembre y unimembre. Y si por ahí me olvidaba de la teoría, repasaba justamente el PPT y me daba cuenta de cuál era cada caso. Así que no hay problema, ni cuál, porque igual con los ejercicios vas a aprender, ¿no? En la clase pasada también hicimos esa dinámica y sí, vi mucha participación, ¿no? A ver, alguien más que se anime a decir que aprendió hoy, Profesor, que... la última parte de la oración semánticamente, un Ujú. poco que no lo entendí muy bien, ¿lo podía repetir? Sí, semánticamente. A ver. Ah, la oración. ¿Cómo se clasifica la oración? Semánticamente. Ujú. Ah, Claro, Richard. A ver. Según la actitud del hablante, las oraciones se clasifican en, primer criterio, oraciones enunciativas. Digamos que cuando el hablante de una oración dice, informa o declara algo, estas oraciones son enunciativas, ¿no? Es decir, si en una oración tú ves, por ejemplo, en el caso, mi hijo siempre fue estudioso, en esta oración, tú ves que un hablante está diciendo algo, pues es una oración enunciativa. Por ejemplo, hay una persona implícitamente que está diciendo, mi hijo siempre fue estudioso. Es decir, este hablante invisible, está diciendo algo, está informando de algo, está informándonos que su hijo siempre fue estudioso, por ejemplo. Y en esta otra oración que dice, no tenemos mucho dinero, en esa oración justamente hay varios hablantes, ¿no? En plural. Hay varios hablantes que están diciendo algo, nos están informando de algo, nos están diciendo que no tienen mucho dinero, ¿no? Podría, por ejemplo, la oración poner, nosotros no tenemos mucho dinero. Y en esa oración, justamente, hay un sujeto plural, hay un nosotros que está diciendo algo, está informando o está declarando que no tiene dinero, por ejemplo. Entonces, ya sabes, si tienes una oración donde hay un hablante que dice, informa o declara algo, y eso que informa, eso que declara, es una afirmación positiva o negativa, pues son oraciones enunciativas, ¿no? El criterio creo que es más sencillo, porque justamente en muchas oraciones vemos que un hablante está diciendo algo. Así que si eso que dice es algo afirmativo o negativo, ahí vas clasificando, ¿no? Y tenemos el siguiente caso, ¿no? ¿Cómo semánticamente se clasifican las oraciones como interrogativas? Es decir, cuando un hablante, cuando un sujeto pregunta, interroga, cuestiona, pues en esa oración tenemos justamente una interrogativa, ¿no? Y justamente como esa oración es una interrogativa, como en esa oración un hablante está preguntando algo, pues obviamente en esa oración tiene que ir con signos de interrogación, porque hay un sujeto que está preguntando algo y al preguntar tienes que poner los símbolos correspondientes, ¿no? Interrogación. Por ejemplo, en esta oración, un hablante me está diciendo, ¿tendrás tiempo para ir a la reunión? Es decir, un hablante está preguntando algo. Hay un sujeto que está preguntando si tengo tiempo para una reunión. Y como justamente su oración es una interrogante, es una pregunta, pues tengo que colocarla con los símbolos de interrogación, ¿no? Para que tenga sentido, esté bien escrita. O el otro caso, que dice, ¿qué libros has leído?
Aquí hay un sujeto implícito, un sujeto invisible que me está preguntando, ¿qué libros has leído? Es decir, hay un hablante que me está interrogando, me está haciendo un interrogante, me está preguntando algo, me está interrogando algo. Por eso a esta oración, que es un interrogante, le pongo los signos de admiración, digo, de interrogación, ¿no? Para que tengan sentido. Si un sujeto me está preguntando algo, si me está interrogando de algo, pues tengo que ponerle los símbolos de interrogación, de pregunta. Y el caso siguiente, que es de la oración exclamativa, pues justamente, o también llamada oración exclamativa, admirativa, es una oración donde un hablante expresa sorpresa o admiración por algo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el caso de esta oración, ¿cuánto siento lo ocurrido? Aquí en esta oración hay un hablante invisible que justamente está expresando su, su sorpresa, ¿no? Su sorpresa ante un hecho. Y dice, ¿cuánto siento lo ocurrido? Es decir, hay un hablante que está expresando su sorpresa. Y como en esta oración está expresando su sorpresa, tiene que ir con los signos de admiración, ¿no? Ujú. O en el siguiente caso, en esta oración más corta, dice, qué barbaridad. Y obviamente esa oración está con signos de admiración, porque en esta oración también intuyo, también infiero, también supongo que hay un hablante que está diciendo, qué barbaridad, ¿no? Hay un sujeto que está diciendo, qué barbaridad. Es decir, un sujeto que está expresando su asombro, ¿no? Por eso pone los signos de admiración o de asombro. ¡Qué barbaridad! Porque si no pusiera esos símbolos, no se notaría que en la oración un hablante está expresando admiración por algo o sorpresa por algo. Por eso, esa oración que indica sorpresa, en la que un hablante indica su sorpresa por algo, esa oración tiene que ir con sus signos de admiración o de sorpresa. Y en el caso de las oraciones desiderativas, ¿no? Son aquellas donde hay un hablante que expresa un deseo, ¿no? Por eso, de deseo, es decir, hay un hablante que está expresando un deseo de algo. Por ejemplo, en esta oración dice, quiera Dios que las cosas salgan bien, ¿no? Puede ser una oración que puede decir alguna tía nuestra, de repente nuestras abuelitas decían, quiera Dios que suceda esto, ¿no? Y en esta oración, quiera Dios, asumo, no intuyo que hay un sujeto, ahí está invisible porque no está escrito el sujeto, pero sí intuyo que hay un sujeto que está diciendo esto. Hay un sujeto que está expresando en esta oración un deseo, su deseo de que todo salga bien. Y en la siguiente oración, que dice, ojalá llegue temprano, ojalá, esta palabra ojalá también expresa un deseo. Es decir, hay un hablante que con la palabra ojalá está expresando su deseo, ¿no? Su deseo de que llegue temprano. Ujú. Porque podría decir, ojalá llegue temprano, ojalá llegue tarde, pero en esa oración hay un sujeto, hay un hablante implícito que está expresando un deseo. Y el caso 5, las oraciones dubitativas. Son aquellas donde el hablante expresa una duda, una incertidumbre, ¿no? Un interrogante. Por ejemplo, quizá haya venido anoche. En esta oración también intuyo que hay un sujeto que está expresando una duda en esta oración, que está expresando un interrogante. Y me doy cuenta porque justamente la palabra quizá es la que me está hablando de un interrogante, ¿no? Y gracias a quizá me doy cuenta de que este hablante está expresando una duda. Y su duda es que quizá esa persona haya venido anoche, ¿no? Es decir, con quizá me expresa el hablante que no está seguro, que está dudando, porque no sabe si vino o no vino anoche. O en el siguiente caso, que dice tal vez regrese mañana. En esta oración también intuyo que hay un sujeto que está expresando también esta duda. Con la palabra tal vez está expresando su duda porque no sabe si regrese mañana, ¿no? No sabe. No está seguro al 100%, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? Pues con la palabra, ¿no? Cuando veo este grupo de palabras, tal vez me doy cuenta de que, en esta oración hay un hablante que está expresando con tal vez una duda, un interrogante, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso 6, de las oraciones exhortativas, ¿no? Donde tenemos también, que son aquellas donde, digamos, el hablante expresa una orden o un ruego o un consejo, ¿no? También llamadas oraciones imperativas. Así que si ustedes ven, si ustedes leen palabras oraciones exhortativas o imperativas, pues son aquellas oraciones donde hay un hablante que está expresando una orden o un ruego o un consejo. Por ejemplo, el primer caso dice, presten atención. En esta oración intuyo, asumo que hay un hablante que está diciendo presten atención. Es decir, hay un hablante que está ordenando que presten atención. Supongamos que un sujeto le está ordenando, por ejemplo, a los alumnos que presten atención. Y justamente es gracias a la palabra presten que me doy cuenta que en esta oración se está ordenando algo. Y el siguiente caso, no te vayas, coma, por favor. En esta oración también asumo que hay una
hablante que está diciendo, no te vayas, por favor. Es decir, asumo que hay un hablante que está rogando que no te vayas, ¿no? No te vayas, por favor. Y me doy cuenta porque justamente esta locución adverbial, por favor, estas palabras, por favor, me están indicando un ruego. Me están diciendo que en esta oración se está rogando, ¿no? Que hay un sujeto que me está diciendo, por ejemplo, no te vayas, por favor, que me está rogando que me quede, ¿no? Y el siguiente caso que sería, que dice, trata de mejorar siempre. Es decir, en esta oración intuyo que hay que hay un sujeto, ¿no? Que hay un hablante, intuyo que hay un sujeto que me está diciendo, trata de mejorar siempre. Es decir, con la palabra trata, en esta oración me doy cuenta de que el hablante me está dando un consejo, me está diciendo, trata, me aconseja que trate de mejorar, de ser mejor persona, ¿no? Es decir, en cada caso hay palabritas claves que me están indicando que en una oración se está rogando algo, o se está rogando, o se está aconsejando, ¿no? Así que cuando vean cualquiera de estos casos, se dan cuenta de que en una oración hay un hablante que está ordenando o que está rogando. Y me parece bien, porque a veces uno piensa, oración exhortativa, ah, ya, es una oración que da una orden. No, porque puede ser una oración donde también un hablante me está rogando, como en el caso de no te vayas, por favor, me está rogando con esas palabras, o en el caso de trata de mejorar siempre, donde tengo una oración donde hay un hablante que me está, con la palabra trata, me está aconsejando, me está diciendo trata de mejorar siempre, ¿no? Puede ser una profesora que le diga a un alumno, ¿no? A su estudiante, por favor, o mejor dicho, que le diga, hey, ¿no? Alumna, ¿no? Trata de mejorar siempre, ¿no? Por ejemplo. No sé si así le quedó más claro a Richard o si en todo caso también aprovecharon para reforzar las ideas y poder también repasar, ¿no? Lo que estábamos viendo en el caso de las oraciones, eh, clasificadas según el criterio semántico. Sí, profesora, sí le entendí. Ya más claro. Qué bueno, Richard, me da gusto, ¿no? Porque así cuando hagas los ejercicios ya no vas a tener que estar leyendo a cada rato la teoría o cada partecita, sino que vas a poder también, ahora con lo aprendido, ya de frente hacer tus ejercicios, ¿no? De repente, como si fuera matemática o simplemente lo que sea difícil, ya ahí revisas la teoría, ¿no? No sé si a alguien más le quedó alguna duda, o en todo caso, si alguien más me quiere decir con sus palabras qué aprendió hoy, ¿no? Obviamente esta pregunta, aunque parezca obvia, la hago porque quiero saber si aprendieron el tema, si les quedó alguna palabrita, si aprendieron alguna idea de lo que hemos visto, o si en realidad les queda alguna duda, ¿no? O hay algo que aún no comprenden, ¿no? A ver, aquí le puedo preguntar porque son... ¿Estará Stephanie? Stephanie Martínez. Presente. ¿Está enferma? Ahí está conectándose. Igual, bueno, si tienen problemas con el internet, pueden escribir en el mensaje, ¿no? Ajá, presente, Stephanie, muy bien. Entonces, me puedes escribir por acá, mensajear, ¿no? Ah, ok, no hay problema. Por eso, los que quieren participar, igual y no tienen buena conexión, pueden escribir, ¿no? No hay problema, Stephanie, ¿no? Entiendo, entiendo. Me ha pasado también. Así que, si puedes escribir, Stephanie, en todo caso, ¿qué aprendiste hoy? O sea, si me puedes decir qué aprendiste, ¿no? Lo que aprendiste, o en todo caso, si hay algo que tienes duda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué aprendiste? Si me puedes decir en una oración o en palabras, ¿qué aprendiste? Por ejemplo, yo podría decir, aprendí lo que es la oración, y escribo, aprendí lo que es la oración. O si puedes decirme qué aprendiste detalladamente, aprendí esto del verbo, aprendí esto de la oración, pues genial, ¿no? Ajá, muy bien, aprendiste, Stephanie, sobre las oraciones, adverbios. Ajá, muy bien, sujeto y predicado. Sí, está bien. Aprendiste sobre las oraciones, adverbios, sujeto y predicado. Está bien, porque aunque parezca simple, a veces uno olvida, ¿no? O no recuerda bien qué es un sujeto, qué es un predicado. Como mencionó Lucero, ¿no? Que a veces hay oraciones donde puede tener duda en si es un imembre o bimembre. Muy bien, gracias, Stephanie. Muy bien. Es única que has estado atento, ¿no? A ver, a ver, alguien más que pueda decirme que aprendió o que tiene duda. A ver, voy a ir revisando porque hay bastantes. Profesora Sí, ¿quién es? Marta. Nancy. Bueno, yo aprendí que la oración se clasifican según sus criterios, ¿no? Según Ujú, criterios. ujú. Bueno, aprendí que se clasifican en ortográficos, semánticos y sintáticos. Sintáctico. Ujú. Sintácticos. O Muy sea, bien, cada Marta. uno. Nancy.
Ah, perdón, Nancy. Sí, muy bien, Nancy. Sí, está muy bien. Igual si quieres agregar algo, no hay problema. Me parece bien porque justamente hablaste de una idea más particular, ¿no? Aprendiste la clasificación. Porque está bien aprender el Sí, concepto, pero también se aprende, si te queda bien, si entiendes la clasificación, está mejor porque estás viendo el tema de forma más detallada. Estás viendo, por ejemplo, cómo es que la oración se clasifica, ¿no? Cómo se organiza, ¿no? exacto. Ajá, Ujú. cuáles son sus tipos. Muy bien, Nancy. A ver, ¿alguien más? Está Maribel, bueno, ya sabes, si llamo y su conexión está mala, pueden también escribir un mensaje como hizo. Sí, sí estoy. No, ya no vamos a hacer manualidad. ¿Me llamó? Sí, dije, ¿qué nombre dije? Maribel. ¿Nicole? Ah, Bueno, yo aprendí de los adverbios a modificar muy y a bien. complementar el verbo de un adjetivo a otro adverbio. ¿Algo así es? Sí, claro, que el adverbio, digamos que modifica a un verbo, como dijiste, a un adjetivo o a otro adverbio. Claro, pues o es una combinación, es para combinar el significado de cada oración, ¿no? Más que para combinar, yo diría que el adverbio ayuda a que en cada oración sepamos qué se dice del verbo. ¿Qué se dice del verbo? Por ejemplo, si tenemos en el caso de los adverbios, adverbio, ajá, o un caso más sencillo, ¿ver? El caso, en el concepto. Por ejemplo, cuando esa oración ella se dice, ella escribe rápido. Tenemos un adverbio de modo y este adverbio me está dando información al verbo. Este adverbio me está diciendo de qué manera se escribió, de qué forma, cuál fue la manera en la que se hizo el verbo, cuál fue la manera en la que escribió rápidamente, ¿no? Así que yo diría, claro, se combina, digamos que se combina, o más que todo, el adverbio adiciona, ¿no? El adverbio se agrega al verbo para que me dé información del verbo, ¿no? Me dé información de forma, ¿no? Por ejemplo, aunque también el adverbio puede, digamos, adicionarse para modificar a un verbo o a un adjetivo, ¿no? O digamos, otro adverbio, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, ¿no? Si digo en la oración, llegó muy cansado, pues acá tenemos un adverbio que más bien está modificando a un adjetivo, no a un verbo, porque cansado es un adjetivo. Pero como a su lado hay un adverbio, el adverbio nos lo está, digamos, complementando, ¿no? Es decir, el adverbio le está dando más información del adjetivo. Nos está diciendo que su cansancio fue mucho, ¿no? Muy cansado, por ejemplo. Aunque bueno, creo que sí puede decirse, ¿no? Que se combina, que el adverbio se combina, pero justamente para dar más información de un verbo, ¿no? De un verbo o de un adjetivo o de otro adverbio, ¿no? Ujú. Nos da más información. Así que no sé si te quedó claro, pero sí, creo que está correcto, ¿no? Sí, se me quedó claro. Sí, gracias. Sí, Muy sí, bien. sí. A ver, ¿y quién recuerda qué es una palabra invariable, ¿no? Porque siempre te dicen que el adverbio es una palabra invariable. A ver, ¿quién recuerda qué dijimos sobre la palabra invariable? Ah, alguien está mensajeando, a ver. Que no sufre modificaciones. Muy bien, que no sufre modificaciones. ¿Por qué? Porque esta palabra no se puede poner ni en plural, ni en masculino, ni en femenino, ¿no? Ah, ni masculinos ni femeninos, sí. Ujú. Es una palabra que es invariable porque no varía, no se transforma, no se convierte ni en más femenino, ni en una palabra masculina, ni en una palabra en plural. Muy bien, pero igual muy bien. Ujú. A ver, Ortiz dice, yo aprendí sobre el adverbio, que el adverbio es una palabra, sí, invariable, muy bien, que modifica a la acción del verbo. Sí, modifica el verbo, pero no olvides, Ortiz, que, claro, el adverbio modifica un verbo, pero también puede modificar a un adjetivo o a otro adverbio, como en este resumen, ¿no? Donde el adverbio modifica un verbo, lo complementa, digamos, da más información, pero también un adverbio puede también dar más información de un adjetivo, ¿no? Como en este caso, muy cansado, muy bien. ¿Cómo llegó? Muy cansado. O en este caso, ¿no? El adverbio puede indicar eso. El adverbio, ajá, como dice Ortiz, modifica la acción del verbo, pero también un adverbio puede modificar un adjetivo y puede modificar a otro adverbio. Como en este caso, ¿no? En este caso, si le agrego el sufijo mente a este adverbio, allí se convierte rápidamente, ¿no? Rápidamente, hábilmente, que también son válidos. Muy bien.
Bien, Ortiz. A ver, voy a ver si alguien más me ha puesto mensajes porque a veces no he estado... Ah, ya. Parece que estos eran todos los mensajes. Ujú. Pero me parece bien que recuerden la palabra invariable, porque justo aquí lo puse en vocabulario, ¿no? La palabra invariable, igual deduciendo, chicos, invariable quiere decir que el sufijo, el prefijo in que no varía, ¿no? No varía, entonces es una palabra que no tiene modificaciones en su forma, ¿no? Pero recuerden, es una palabra que es invariable, que no se modifica, pero que sí puede modificar un adjetivo a un verbo y a otro adverbio. Ujú. Y que esta palabra, el adverbio puede indicar noción de lugar, de tiempo, noción de modo, puede indicar noción de cantidad, de afirmación, de negación o de duda, ¿no? Como en estas oraciones, ¿no? Es lo bueno del adverbio, que si bien el adverbio no tiene ni plural ni tiene género, sí el adverbio puede usarse para indicar justamente dónde sería una acción, en qué lugar, o en qué tiempo, o en qué modo, o en qué cantidad, o hacer una afirmación, ¿no? Negación. Y como dijo un compañero también, recuerda que cuando un adverbio puede ser quizás indicar modo o cantidad, ¿no? Si digo a manos llenas, esa locución adverbial podría indicar en una oración cantidad, pero también podría indicar más o menos, ¿no? Por ejemplo, si digo, eh, tomó la piñata a manos llenas, por esa oración indicar que, que la piñata tomó muchos elementos, ¿no? O si digo, eh, ella cocinó más o menos, puede indicar que cocinó regular, ¿no? O si digo, ella cogió más o menos la cantidad de recetas para el pastel. En esa oración, más o menos, esta locución adverbial, este conjunto de palabras, más o menos, me está indicando que cogió una cantidad de ingredientes para hacer el pastel, por ejemplo. Así que siempre tengan cuidado y no olviden que hay palabras que, bueno, que al juntarse todas funcionan como si fuera un solo adverbio, ¿no? Este conjunto de palabras como si fuera un solo adverbio, como si fuera una sola palabra que indica el lugar al otro lado, desde lejos, de cerca, porque siempre en oraciones formales te van a poner al otro lado, ¿no? De repente en el habla coloquial, en el habla coloquial se dice, está allá, acá, palabras más cortas, ¿no? Pero en el habla formal podría poner oraciones que digan al otro lado, desde lejos. Aunque en el habla siempre sabemos que se puede decir la persona, en vez de una locución adverbial, puede decir aquí, ¿no? Pero bueno, acá tienen los casos, ¿no? Para que recuerden. Así que bueno, si a alguien le quedó una duda más, porque ya solo nos quedan 4 minutos para digamos, que acabe esta primera parte. Locuciones adverbiales, resumen. Creo que la oración, mi sondeo me indica que, bueno, quizás hay personas que han tenido problemas al entender la clasificación de las oraciones y otras de las verbos, ¿no? Mi consejo es que siempre vean este cuadrito, ¿no? Para el caso de la oración, al menos. La próxima clase voy a intentar también hacer un mapa conceptual de cada tema para que así tengan una versión resumida. Por ejemplo, este cuadro me hace un resumen de lo que hemos visto de la clasificación de la oración, ¿no? Profesora, ¿Sí? yo quería comenzar con los ejercicios porque en la otra clase creo que nos faltaron algunas hojitas por terminar. O en todo, claro, en todo caso, si tú ya entendiste, pues podrías quizás, pero... O en todo caso, te puedo pedir que quizás te esperes hasta el break, porque en el break puedes ir avanzando, porque ya quedan 3 minutos, ¿no? Es casi nada para que en ese momento puedes avanzar si tú quieres, puedes avanzar o hacer otra cosa hasta que empiece la siguiente hora de la clase, ¿no? O si quieres, ya bueno, en silencio ya puedes avanzar, no hay problema, ¿no? Si es que te Ok, queda profesora, gracias. todo claro. Ujú. Así que no hay problema. Igual van a tener la siguiente hora y 20 para resolver los ejercicios. Solo quedan 2 minutos, entonces, para recordarles, ¿no? Que siempre es bueno, ¿no? Clasificar todo. Por ejemplo, la oración se clasifica en sus criterios, recuerden. El criterio ortográfico no lo vimos mucho porque es sencillo. Es cuando una oración tiene un punto, ¿no? Obviamente. Pero el criterio semántico es el que tiene más divisiones. Si se dan cuenta, este criterio indica que según la actitud del hablante o la oración puede enunciar algo, puede la oración interrogar algo, puede la oración hablar de una duda, puede la oración el hablante ordenar algo, o puede en la oración un hablante desear algo, o en una oración un hablante puede exclamar algo por sorpresa o por admiración, por ejemplo. Creo que este caso, bueno, a simple vista parece más complejo para decir, es cuestión de, claro, de cada parte, recordar ¿no? cada aspecto y luego aplicarlo en los ejercicios, ¿no? Yo creo que sería lo más óptimo, porque el criterio sintáctico
aunque tuvieron su complejidad, también solo tiene dos elementos, ¿no? El criterio sintáctico indica que puede la oración ser unimembre, o sea, tener un miembro, una parte, o bimembre, es decir, que puede tener dos partes, ¿no? Ya saben, sujeto y predicado. Así que yo creo que la parte de definir si la oración es bimembre y unimembre puede ser la más problemática porque depende ¿no? de cada caso. Marta dice, mi soy Campos, yo aprendí sobre el adverbio y la oración. Creo que Marta participó, aunque esto lo he puesto ahorita. Sí, está bien, Marta. Aprendí, sobre el adverbio y la oración. Muy bien, porque estos son los temas que hemos visto y ya, como me indicaste, creo, ¿no? También entendiste la clasificación, ¿no? De la oración. Así que muy bien, Marta. Bueno, solo nos queda un minuto, así que creo que esta parte ya está entendida. Igual, lo bueno es que ya tienen su teoría y para hacer los ejercicios. Si tienen alguna duda, pueden revisar la teoría, ¿no? Bueno, ya llegamos a las 8:20. No sé si por ahí está, bueno, nuestro auxiliar. Y mis, Ujú. no se preocupe, yo me encargo. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí. Sí, no hay problema. Voy a proceder con la toma de asistencia, ¿ya? No se preocupe. Ujú. Muy bien, Eh, gracias. Igual, chicos, tienen su break, pero si quieren ir avanzando, bueno, ya depende de ustedes. Ujú. Nos vemos Igual, a profesora. Claro, Lucero, pueden ir avanzando. Igual, oficialmente vamos a ver los ejercicios a las 8:40, ¿no? Nos vemos. Gracias, profesora.